A través de este capítulo vamos a conocer qué es la herida del rechazo, qué genera a nivel emocional y físico en nuestro cuerpo, y también vamos a identificar cómo podemos trabajar y cómo podemos sanar esta herida. Así que te invito a que te quedes en este hermoso viaje de autodescubrimiento donde juntos vamos a entender la herida del rechazo. Ahora vamos a hablar un poco en qué etapas del desarrollo se genera la herida del rechazo. Por lo general, esta herida de rechazo se genera desde el vientre materno hasta el primer año de edad. ¿Por qué se genera específicamente en este periodo de tiempo? Porque desde nuestra concepción o desde que estamos en el vientre materno podemos sentir si somos deseados o no. Y si nuestros padres no están listos para poder recibir a ese bebé o nosotros no fuimos planeados, sino que por el contrario nuestros padres sienten miedo, temor, porque no estaban listos para la llegada de nosotros, se puede generar o desencadenar esta herida de rechazo. También es importante entender que lo más sabio siempre que vamos a tener o concebir un bebé es que sea planeado, que este bebé se sienta amado o se sienta deseado. Ya que si esto no ocurre en esta etapa, lo que va a pasar es que el bebé va a sentir que no merece vivir. Y por eso la herida del rechazo a lo largo de la existencia de este bebé o de este ser va a sentir que no merece la vida, que no merece estar aquí o que no merece existir. Otro punto importante es que la herida del rechazo genera la máscara. Recuerden que todas las heridas nos generan una máscara. ¿Cuál es la máscara del rechazo? El huidizo. Es decir, cuando esta persona se siente que no es amada, que no es aceptada, que no es validada por los demás, su medio de escape o la máscara que va a utilizar para esconder esa herida es huir. Por eso, constantemente, estas personas con la herida del rechazo pueden sentir a lo largo de su vida profesional que de pronto no son aceptados en un trabajo y cambian constantemente de empleo o cambian constantemente de parejas o de relaciones sentimentales porque fácilmente pueden sentirse no aceptados por los demás. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? Huir. Huir ante las relaciones, huir ante una situación que me genere una violencia, que me genere algo en donde yo no me siento cómodo, cómoda. Y por lo general, estas personas a lo largo de su vida tienden a aislarse del mundo, tienden a aislarse de la sociedad o de la vida en general. Esta herida se genera con el padre del mismo sexo, por lo general. Es decir, si soy niña con mi madre, si soy niño con mi padre. Y esto se ve vinculado también mucho a nuestra identidad. Es decir, si yo soy niña, gran parte de mi identidad como mujer me la va a dar mi madre y viceversa. Y cuando no me siento amada por esa persona del mismo sexo, es como si inconscientemente dijera, no, yo no merezco ser amado, no soy suficiente o voy a tener una afectación en mi autoconcepto. El mayor miedo de las personas con la herida del rechazo es exponerse a situaciones que le generen pánico. Por ejemplo, una persona con la herida del rechazo le puede dar pánico a hablar en público porque todo el tiempo va a pensar si lo que va a decir es suficientemente bueno o no para que los demás lo acepten o lo validen y no vaya a generar un rechazo en sus vidas. Y ahí es muy importante que entendamos que esta herida del rechazo nos hace huir constantemente en situaciones que nos puedan generar pánico. Por ejemplo, en una relación sentimental donde me da pánico que me vayan a rechazar y lo que va a hacer esa persona es huir. Entonces su mayor miedo es exponerse a situaciones que le generen extremo miedo o pánico. Cuando tenemos la herida del rechazo, creemos que no valemos nada. Tenemos pensamientos recurrentes de odio hacia nosotros mismos. Esto se ve muy reflejado al vínculo que está fracturado con el padre o la madre del mismo sexo, que es en el que nos reconocemos primero porque es igual a nosotros físicamente. Y cuando esta estructura se ve dañada o se ve de alguna manera alterada, creemos que no somos suficientes y esta herida específicamente desencadena un odio profundo por nosotros mismos. Otro punto importante es que nos sentimos insatisfechos por lo que somos,
sentimos que no valemos nada y esto va muy enfocado a que de alguna manera cuando nuestros padres no estaban listos para tenernos o cuando no fuimos deseados por ellos, sentimos que nuestro valor es insignificante y que por eso no merecemos estar aquí o no merecemos vivir. Otro punto importante en la herida del rechazo es que creemos constantemente que si dejamos de existir no haría ninguna diferencia. Esto se desencadena ya que desde el vientre materno no fuimos deseados, por lo cual creemos que no merecemos vivir o existir. De todas las heridas del alma, la herida del rechazo es la que más puede desencadenar ideaciones suicidas o pensamientos suicidas en donde la persona cree que no merece vivir o que no merece existir. También no me siento parte de nada constantemente, es decir, siento que no soy parte de un equipo, de un grupo, y los pensamientos que puede tener constantemente una persona con la herida del rechazo es que no pertenece a ningún tipo de sector social, como que no pertenece a este mundo y pueden decir constantemente es que no entiendo qué hago aquí, no entiendo por qué vivo, no entiendo por qué existo, no entiendo por qué estoy en este planeta, no entiendo por qué hago parte de este mundo. Y esa es una pregunta constante que se hacen las personas con la herida del rechazo. Este comportamiento anterior va a llevar a que podamos crear una fantasía. Y esto va a desencadenar que huyamos de la realidad por medio del mundo astral, drogas, alcohol, dormir, videojuegos, etc. Es decir, la persona con la herida del rechazo, para poder huir de su dolor, para poder sacar esa tristeza de no sentirse merecedor de vivir, lo que va a hacer constantemente es crear mundos imaginarios. Se puede refugiar muchísimo en el campo astral, en el campo espiritual, va a decir todo el tiempo que pertenece a otro lugar, que no es de este mundo. También esta herida del rechazo te puede llevar a ocultarte en los videojuegos, te puede, por ejemplo, las personas que son adictas a los videojuegos o constantemente necesitan estar en estas actividades. Es porque quieren escapar de su realidad, porque no se sienten merecedores de vivir o de existir. Y también esta herida de rechazo lo que puede desencadenar es que nos refugiemos en el alcohol, lo cual puede generar adicciones al alcohol, a las drogas. También he visto en las personas con la herida del rechazo que algunas veces pueden generar adicciones a relaciones que son muy superficiales o solo se basan en el plano físico para también escapar de este mundo o de esta realidad. Otro punto importante es que con la herida del rechazo nos protegemos evadiendo las cosas, nos aislamos del mundo, nos refugiamos en nuestro mundo imaginario y preguntamos qué hacemos en la tierra. Y también otra pregunta constante de las personas con la herida del rechazo es: yo no pertenezco a esta familia no es mi familia, no hago parte, no me siento que pertenezco a este clan, me siento que pertenezco a este mundo, o a esta familia o a esta realidad. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeño se siente aislado o rechazado por sus padres, por lo cual lo va a hacer sentir que no es parte de la familia y que se aísle de ese entorno familiar. Otro punto importante es que cuando estamos solos, nos abruman nuestros miedos internos, nos abruman nuestras emociones y usamos nuestra imaginación para crear escenarios de rechazo. Es decir, la persona que tiene la herida del rechazo constantemente está pensando: en el trabajo no me quieren, mi familia no me quiere, mi novio no me quiere, estas personas definitivamente no me aceptan, mis amigos me rechazan constantemente, no soy suficiente para los demás, mejor debería dejar de existir. Estos son pensamientos recurrentes de la persona que tiene la herida de rechazo. Otro tema importante es que como no está conectado con la vida, con el plano físico, con el entorno material, puede rechazar constantemente el dinero o las cosas materiales y se fija más en el espíritu y en el intelecto. Es decir, esta persona no le ve relevancia a los temas materiales económicos y puede que sea una persona que constantemente se le dañan las cosas, no las cuida,
¿Por qué? Porque no le da importancia al mundo o al plan físico porque está desconectado o desconectada totalmente de la vida. Otro punto importante es que con la herida del rechazo creemos que la felicidad dura poco. El miedo al rechazo hace que esto se vuelva obsesivo, es decir, constantemente la persona no se va a sentir aceptada por el mundo, por lo cual va a decir, no tiene sentido vivir, no tiene sentido estar aquí porque al final todos me van a rechazar. La felicidad no es duradera, la felicidad no existe. Es otro pensamiento que tienen las personas con la herida de rechazo. Otra actitud que podemos tomar cuando tenemos la herida del rechazo es que nos aislamos del mundo. Hablamos poco, somos solitarios, no hablamos de nuestras opiniones porque nos da miedo a que lo que decimos no sea interesante o decir algo que genere rechazo. Es decir, que es una persona que en público o al hablar delante de otras personas puede que sienta pánico a que lo rechacen y por lo cual se queda callado. No dice qué piensa, ni cuáles son sus gustos, ni qué le interesa generalmente en la vida. Por lo cual, las personas con la herida del rechazo, y es algo que puedo identificar constantemente, van a ser llevadas a lo largo de la vida a hablar en público, a exponer sus ideas y sus pensamientos para poder vencer y sanar esta herida. Otra actitud que también podemos tomar con la herida del rechazo es que entramos en pánico cuando una persona es agresiva o nos levanta la voz. Cuando lo miran o te mira fijamente, la persona quiere huir o quiere esconderse, o cuando alguien te grita o te trata mal, lo que va a hacer la persona es sentirse más pequeñita, menos suficiente, y lo que va a querer simplemente es escapar, porque recuerden que las personas con la herida del rechazo tienen su mayor miedo es exponerse a escenarios que le generen pánico, y el pánico más grande para la herida del rechazo es que yo no vaya a ser aceptado o validado por los demás. Otro punto que me parece fundamental en la herida del rechazo es que creemos que solo somos valiosos cuando estamos ocupados. Entonces, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo alguna actividad, nos sentimos aceptados por los demás. Así que las personas con la herida del rechazo pueden trabajar de manera excesiva. Es decir, trabajo, me ocupo para sentirme útil, para sentirme valioso, para que los demás me puedan aceptar. Sin embargo, esto constantemente le va a llevar a una fatiga, a un cansancio, tanto emocional como físico, que puede desencadenar muchas enfermedades y muchas molestias internas. Y estas personas se sobrecargan de manera exagerada con trabajos y todo el tiempo tienen que sentirse ocupados para poder sentir que son útiles, para poder sentir que merecen estar aquí, que merecen vivir o que merecen existir. La herida del rechazo también nos lleva a ser perfeccionistas. Esto es porque pensamos que el tiempo no nos va a alcanzar, que estamos desperdiciando nuestra vida constantemente, lo cual nos lleva a estar ocupado todo el tiempo. Y esta persona con la herida del rechazo se asocia mucho a la herida de la injusticia, que la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la herida del rechazo y la injusticia nos van a llevar siempre a querer ser perfectos. ¿Para qué nos va a querer esta herida llevar a ser perfectos? Para que podamos encajar en la sociedad, para que podamos sentirnos dignos de vivir. Y por eso, de alguna u otra manera, la autoexigencia de la herida del rechazo creo que es la más fuerte. Y esta es la herida que más genera dolor en una persona. Creo que de las 5 heridas del alma, la que más duele, la que más genera tristeza, depresión y como esa falta de merecimiento y ganas de vivir, es la herida del rechazo, por lo cual las personas con esta herida van a sufrir profundamente, pueden sentir un dolor profundo, simplemente por el hecho de existir, por el hecho de estar aquí. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante en la herida del rechazo, y es cuál es el desarrollo a nivel físico de una persona con esta herida. Lo primero que debemos ver es que las personas con la herida del rechazo tienen un cuerpo pequeño o delgado. También una parte del cuerpo es más pequeño de lo normal o presenta algún hueco en alguna parte de su cuerpo. Alguna parte del cuerpo es asimétrico, es decir, no está totalmente equilibrado o está desbalanceada alguna parte de su cuerpo, ojos pequeños, mirada que huye, es una persona que constantemente
está mirando cómo huir, cómo escapar, y también tiene una voz débil, apagada o puede tener problemas en la piel. Acá es muy importante que entendamos que esta herida del rechazo por lo general desencadena que la persona no quiera existir, ¿no? No quiere estar aquí. Y esto puede conllevar a que su cuerpo físico sea muy pequeño o que sea muy delgado, porque entre menos espacio ocupe se siente mejor con él mismo o con ella misma. Otro punto importante que he podido ver en la herida del rechazo es que desencadena problemas alimenticios, como por ejemplo la anorexia. ¿Por qué se generan estas patologías con las personas de la herida del rechazo? Porque entre menos espacio ocupen y su cuerpo sea más delgado, entre más sientan que han dejado de existir, se van a sentir mejor, porque inconscientemente ellos creen que no merecen ocupar un espacio, ocupar esta realidad o ocupar este mundo. Otro punto importante que generan las personas con la herida del rechazo es que si las maltratan o las golpean, piensan que es por su culpa. También si me disciplinan, creo que es por amor o que es lo mejor para mí. Y también nos lleva a desarrollar la herida de la injusticia para ocultar la herida del rechazo, para querer ser perfectos. Y aquí es muy importante que entendamos que las personas con la herida del rechazo pueden ser constantemente abusados físicamente o emocionalmente y creen que es porque se lo merecen. Creen que es porque es culpa de ellos, porque nunca son suficientes, porque nunca cumplen con los estándares o las expectativas de las personas que los rodean, por lo cual sienten que toda esta agresión se la merecen, porque de alguna u otra manera su autoestima es tan baja que los va a llevar de alguna u otra manera a entrar en esos estados de permitir que pasen por encima de ellos porque sienten que es lo que debería ser. También es importante que entendamos que la herida del rechazo se asocia muchísimo con la herida de la injusticia y que la vamos a ver más adelante, y la injusticia nos lleva a un perfeccionismo, a querer ser perfectos para poder encajar en una sociedad que desde nuestro vientre materno no nos sentimos aceptados por ella. Por eso esta herida del rechazo nos lleva a querer huir, y el huidizo quiere ser perfecto para que puedan amarlo, pero nunca se siente a la altura. Tiene un miedo profundo a las críticas, ya que cualquier crítica la tomará como si les dijeran que son inútiles. Y así es muy importante que entendamos esta herida, porque puede que tú estés en un área laboral, por ejemplo, y tienes que pasar un informe, y el informe te lo devuelven y te dicen, mira, no me parece la forma en la que hiciste las gráficas del informe. Esa persona se lo va a tomar muy personal y va a decir, sí, claro, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Y cualquier tipo de crítica lo que va a hacer es que se sienta rechazado, destruir un poco más su autoestima y que de alguna u otra manera sienta que no sirve para nada o que no es una persona digna de amor. El anterior comportamiento va a desencadenar que las personas con la herida del rechazo tengan un miedo profundo a equivocarse. Y acá es importante que entendamos que las personas con esta herida les va a costar en exceso pedir ayuda a los demás para que no crean que son inútiles o que son incapaces. Es la herida que más genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona nunca se va a sentir aceptada por su entorno, va a sentir que todo lo que le pasa negativo es por su culpa, y por lo cual el amor propio que tiene esa persona es casi nulo, y esto va a generar un sufrimiento profundo. Acá también es muy importante que entendamos que la herida del rechazo es la que más puede desarrollar el ego. El ego negativo o el ego que nos lleva a creer que no somos nada o que no somos suficientes. Y esta herida es una de las más difíciles de sanar. Creo que la herida del rechazo y la herida de la injusticia es la que más golpean el ego de las personas y son, por lo tanto, a las personas que más les va a costar reconocer que tienen una herida. ¿Por qué? Porque van a invalidar constantemente sus emociones, constantemente sus sentimientos, constantemente el yo. Está totalmente invalidado lo que yo soy como persona, lo que yo soy como ser. Por ende, estas personas van a desencadenar formas de querer ser amados, aceptados, pero no van a verse a ellos mismos porque ellos ya creen que son el problema. Es decir, ya tienen un autoconcepto tan negativo
que creen que el problema siempre son ellos. Y ese ego destructivo va a llevar a que no podamos sanar esa herida de rechazo, a que no podamos avanzar en ese proceso de sanación. Dentro de las heridas del alma, la herida del rechazo es la que más puede desencadenar enfermedades graves o crónicas en las personas, ya que esta es la herida que impulsa el odio hacia nosotros mismos y hacia el padre del mismo sexo, por lo cual es la herida que más genera odio, y el odio puede desencadenar muchas afecciones físicas, como por ejemplo cáncer o enfermedades autoinmunes que me destruyan, que me dañen a mí mismo, porque el odio que se genera en esta herida hacia la autoimagen, hacia nosotros mismos, es tan grande que de alguna manera la persona va a querer dejar de existir, va a querer dejar de vivir o de estar aquí. ¿Cómo podemos sanar esta herida? Pues claramente siempre recomiendo que tenemos que hacer terapia, y si te identificaste con muchos de estos patrones de comportamiento, es muy importante que busques ayuda psicológica y también holística para que puedas equilibrar tu corazón, para que puedas cambiar esa autoimagen, ese autoconcepto y puedas empezar a amarte nuevamente. Acá les voy a dar unos puntos claves que podemos utilizar o que pueden ser útiles para sanar esta herida. Lo primero es que nos tenemos que hacer responsables de nuestra herida, y siempre lo repito en cada video, y dejar de culpar a los demás de lo que nos pasó. También, aunque creo que con la herida del rechazo no tengo que hacer esta recomendación, porque la herida del rechazo siempre va a creer él que es el culpable o que es la persona que generó ese patrón de comportamiento negativo de los demás hacia él. Otro tema importante es restaurando la imagen de nosotros, aprendiendo a amarnos, aprendiendo a pedir ayuda, aprendiendo a equivocarnos, perdonar a nuestro padre por no ser la guía que necesitábamos en algún momento para amarnos y congeniar con nuestro entorno. Y aquí que es muy importante para las personas que se sientan identificadas con la herida del rechazo y que en gran parte de mi vida personalmente creo que fue una de las heridas que más marcó mi alma. Y lo primero es que tienes que aprender a equivocarte. Me he equivocado 1000 veces en la vida y eso me ha llevado a decir, bueno, ya vamos a dejar de culparnos. Entonces creo que aprender a equivocarnos es muy importante. También que aprendas a hablar en público, que hagas ejercicios como el que yo estoy haciendo en estos momentos, que a pesar de que muchas personas puedan decirte, lo hiciste bien, y otros te dicen, no, lo hiciste súper mal, no me gustó cómo hiciste este video, tú empieces a amarte a ti mismo y amar la forma en que haces las cosas. También es muy importante con esta herida de rechazo que puedas perdonar y ofrecer también amor a la figura del mismo sexo, a tu madre, a tu padre, tal cual sea tu caso, y que puedas reconciliarte con esa figura y entender también que en algún momento no estuvo preparada o preparado para que tú existieras, para que tú estuvieras acá, o tal vez vivió experiencias muy difíciles en su momento que le hicieron tener miedo de ser madre o miedo de ser padre. Pero acá es muy importante que entendamos que eso no genera que no seamos dignos de vivir, porque si estás aquí, tú eres un milagro divino, eres un milagro de Dios y claramente mereces existir, mereces estar aquí, mereces vivir con libertad, mereces lo mejor de este mundo. Vamos ahora a pasar a otro punto importante, y es la frase que siempre doy al final de cada herida, que nos puede ayudar a entender un poco o a resumir lo que debemos hacer para poder empezar a sanar. Aprender a equivocarnos y no juzgarnos es la llave para cerrar el profundo dolor de la herida del rechazo. Aprender a aceptarte y amarte es la clave de la liberación de la autodestrucción. Deja de culparte y pensar que no eres merecedor de amor por tus errores. Entender que al final eres una obra perfecta de amor y que mereces vivir y ser feliz dejará atrás el miedo a existir. Espero que este video te haya podido servir de ayuda para identificar las heridas de tu alma. También, si estás buscando ayuda, no dudes en escribirme en mis redes sociales, que te las dejo en la descripción de este video. Te mando un abrazo de luz, te quiero muchísimo y gracias por ser parte de la comunidad de Amor Ágape. Que estés muy bien. Chao, chao.